Se supone que... Join us on a rigorous step-by-step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Today we have a big quiz to practice poner, our verb for to put, and suponer, our verb for to suppose. But first, let's learn a couple more uses of suponer that are very common. Check out this sentence in English. He is supposed to be here tomorrow. So this is a bit different from what we've been practicing. This particular sentence doesn't describe anyone as supposing or guessing anything. It's just generally supposed by nobody in particular. The way that this works in Spanish is we use a reflexive version of suponer. Here's how that sentence would look. Se supone que estará aquí mañana. So we're literally saying, it supposes itself that he will be here tomorrow. Here's another example. Supposedly, there's nobody here. Se supone que no hay nadie aquí. So in that case, we used the adverb supposedly, which in Spanish is very often translated as se supone que. Now, what if we wanted to put this in the past? For example, I was with her and supposedly we were friends. In this case, we'll use the imperfect form suponía, which we didn't learn yesterday. Here's the full example. Estaba con ella y se suponía que éramos amigos. Here's another idiom, and this one uses supuesto, the participle that means supposed. A common way to say, of course, in Spanish is por supuesto. For example, of course, I want to go with you. Por supuesto, quiero ir contigo. Sometimes when this is used at the beginning of a phrase, you'll get a que right after it to describe what is supposed to be obvious. So here's another way that same example could go. Of course I want to go with you. Por supuesto que quiero ir contigo. Let's practice por supuesto, se supone que, and se suponía que. Supposedly, she is not going to be here during the party. Se supone que ella no va a estar aquí durante la fiesta. Se supone que ella no va a estar aquí durante la fiesta. Supposedly, they did know the story. Se suponía que ellos sí sabían la historia. Se suponía que ellos sí sabían la historia. We gave it to her, of course. She told you that. Se lo dimos, por supuesto. Ella te dijo eso. Se lo dimos, por supuesto. Ella te dijo eso. Supposedly, they were going to put the things in that place. Se suponía que iban a poner las cosas en ese lugar. Se suponía que iban a poner las cosas en ese lugar. If I really want to go? Of course. Si realmente quiero ir, por supuesto. Si realmente quiero ir, por supuesto. The next one uses a formal voice. Supposedly, you have to put yourself in his place before saying that.
Se supone que usted tiene que ponerse en su lugar antes de decir eso. Se supone que usted tiene que ponerse en su lugar antes de decir eso. All right, watch for a few examples of these idioms on this week's final quiz. Let's dive in. In this first example, to say that someone told you, of course, you actually say that they said, that of course, or que por supuesto. I asked them if they were going to do it, and they said that, of course. Les, I asked si iban a hacerlo, y dijeron que por supuesto. Les pregunté si iban a hacerlo y dijeron que por supuesto. There's a need to give the police what we found that day. Hay que darle a la policía lo que we found ese día. Hay que darle a la policía lo que encontramos ese día. That is not the best way to put the clothes on. You have to do it this way. Esa no es la mejor manera de ponerte la ropa. Tienes que hacerlo así. Esa no es la mejor manera de ponerte la ropa. Tienes que hacerlo así. You know I'm always comfortable with you. Sabes que siempre estoy a gusto contigo. Sabes que siempre estoy a gusto contigo. The next one uses poner in the present tense. Have you told him what you put in the food so that it has that taste? Le has dicho lo que pones en the food para que tenga ese taste. ¿Le has dicho lo que pones en la comida para que tenga ese sabor? We did it before, which was not a good idea. Lo hicimos antes, lo cual no fue una buena idea. Lo hicimos antes, lo cual no fue una buena idea. If you want to do it with affection, you have to put yourself in her shoes. Si quieres hacerlo con cariño, tienes que ponerte en su lugar. Si quieres hacerlo con cariño, tienes que ponerte en su lugar. They want us to put the things there because they didn't put them. Quieren que pongamos las cosas ahí porque ellos no las pusieron. Quieren que pongamos las cosas ahí porque ellos no las pusieron. He always puts his things there, but now he wants me to put them here. Siempre pone sus cosas ahí, pero ahora quiere que yo las ponga aquí. Siempre pone sus cosas ahí, pero ahora quiere que yo las ponga aquí. That's why the team and I don't put that there. Por eso el equipo y yo no ponemos eso ahí. Por eso el equipo y yo no ponemos eso ahí. Can you put on those new clothes? ¿Puedes ponerte esa ropa nueva? ¿Puedes ponerte esa ropa nueva?
You did so much today. Hiciste tanto hoy. Hiciste tanto hoy. I'm going to put the clothes on, but I'm going to give them back to her. Voy a ponerme la ropa, pero se la voy a dar de vuelta. Voy a ponerme la ropa, pero se la voy a dar de vuelta. What luck! They said that of course they would go. ¡Qué suerte! Dijeron que por supuesto irían. ¡Qué suerte! Dijeron que por supuesto irían. Supposedly he put it there, but I don't know where it is. Se suponía que él lo puso ahí, pero no sé dónde está. Se suponía que él lo puso ahí, pero no sé dónde está. We aren't lucky because they don't even want to go. No tenemos suerte porque ni siquiera quieren ir. No tenemos suerte porque ni siquiera quieren ir. In the next one, friends is feminine. My mother supposes that her friends aren't going to go either. Mi madre supone que sus amigas no van a ir tampoco. Mi madre supone que sus amigas no van a ir tampoco. We gave all our things to the man who was there. Le dimos todas nuestras cosas al hombre quien estaba ahí. Le dimos todas nuestras cosas al hombre quien estaba ahí. He always supposes I'm the problem, so I won't say anything. Siempre supone que soy el problema, así que no diré nada. Siempre supone que soy el problema, así que no diré nada. Maybe we'll go today, but we aren't sure. Quizá vayamos hoy, pero no estamos seguros. Quizá vayamos hoy, pero no estamos seguros. Have you at least done it? Putting that there was important. ¿Siquiera lo has hecho? Poner eso ahí era important. ¿Siquiera lo has hecho? Poner eso ahí era importante. Still, the team wasn't there, so it's all the same to me. Igual, el equipo no estuvo ahí, así que me da igual. Igual, el equipo no estuvo ahí, así que me da igual. Put your things there. Pon tus cosas ahí. Pon tus cosas ahí. Many have had problems with you for that reason. Muchos han tenido problemas contigo por esa razón. Muchos han tenido problemas contigo por esa razón. They always put the things in another place, so don't give them anything. Siempre ponen las cosas en otro lugar, así que no les des nada.
Siempre ponen las cosas en otro lugar, así que no les des nada. In this one, use a formal voice. Put this on before leaving the house. Póngase esto antes de irse de la casa. Póngase esto antes de irse de la casa. I'm putting her things in that place very carefully. Pongo sus cosas en ese lugar con mucho cuidado. Pongo sus cosas en ese lugar con mucho cuidado. Put it there, please. I put it there before. Ponlo ahí, por favor. Yo lo puse ahí antes. Ponlo ahí, por favor. Yo lo puse ahí antes. My friend from that class used to say we were the best. Mi amiga de esa clase decía que éramos los mejores. Mi amiga de esa clase decía que éramos los mejores. We want them to put the things that they have there. Queremos que pongan las cosas que tienen ahí. Queremos que pongan las cosas que tienen ahí. I have to suppose that they still have not done it. Tengo que suponer que todavía no lo han hecho. Tengo que suponer que todavía no lo han hecho. I supposed you weren't there, and that's why I did it. Supuse que no estabas ahí, y por eso lo hice. Supuse que no estabas ahí, y por eso lo hice. We'll do it in order for you to put your things there. Lo haremos para que pongas tus cosas ahí. Lo haremos para que pongas tus cosas ahí. Can she put that on? You put it on and it was fine. ¿Ella puede ponerse eso? Tú te lo pusiste y estaba bien. ¿Ella puede ponerse eso? Tú te lo pusiste y estaba bien. Almost everyone was there because of the party. Casi todos estaban ahí por la fiesta. Casi todos estaban ahí por la fiesta. Put that on. And we want her to put on those clothes too. Ponte eso. Queremos que ella se ponga esa ropa también. Ponte eso. Queremos que ella se ponga esa ropa también. We put that there before because you had put it in another place. Pusimos eso ahí antes porque lo habías puesto en otro lugar. Pusimos eso ahí antes porque lo habías puesto en otro lugar. We always say exactly the same thing. Siempre decimos exactamente lo mismo. Siempre decimos exactamente lo mismo. I want him to put it there after the party.
Quiero que lo ponga ahí después de la fiesta. Quiero que lo ponga ahí después de la fiesta. I guess you haven't done anything here before. Supongo que no has hecho nada aquí antes. Supongo que no has hecho nada aquí antes. In my mind, that is way too big for your house. En mi mente, eso es demasiado grande para tu casa. En mi mente, eso es demasiado grande para tu casa. I supposed there was going to be peace in this place, but now I'm afraid. Supuse que iba a haber paz en este lugar, pero ahora tengo miedo. Supuse que iba a haber paz en este lugar, pero ahora tengo miedo. I'm really sad because I was very fond of her. Estoy realmente triste porque le tenía mucho cariño. Estoy realmente triste porque le tenía mucho cariño. Maybe she wants you to put on what you gave her. Quizás quiera ponerse lo que tú le diste. Quizás quiera ponerse lo que tú le diste. Darling, they said you can't do that tomorrow. Cariño, dijeron que no puedes hacer eso mañana. Cariño, dijeron que no puedes hacer eso mañana. Supposedly, you have the love of your family. Se supone que tienes el amor de tu familia. Se supone que tienes el amor de tu familia. For more practice with all of this, go to lcspodcast.com/95. Next week, we're going to learn the verbs for see and come, as well as a bunch of new adjectives and nouns for physical objects such as food, water, money, and car. This show is brought to you by LearnCraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Michael Agudelo. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet, and I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish. Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do, so start your fluency journey today at lcspodcast.com.